Hayden miró hacia un punto concreto, con una expresión un tanto traviesa, y susurró: «Creo que sería una buena idea hacer esto». Su tono misterioso dejó a Hirua sorprendido, pero al mismo tiempo lleno de curiosidad. El pequeño no tardó en captar la sugerencia de Hayden y, con una expresión emocionada, decidió que aquello realmente era una excelente idea. Con una sonrisa radiante, Hirua comenzó a dibujar, concentrándose en su obra, mientras murmuraba para sí mismo que enviarle un dibujo a su madre sería una gran forma de alegrarla. Hayden, observándolo con cariño, se acercó y le comentó que Luella seguramente se pondrá muy feliz al recibir un dibujo de su parte. Intrigado por la creación del niño, Hayden le preguntó con suavidad qué estaba dibujando el señorito, espiando con curiosidad la hoja. Hirua, sintiéndose un poco avergonzado y ruborizándose de inmediato, rápidamente tapó su obra con las manos, exclamando que no debía mirar. Por otro lado, en ese mismo instante, Luella estaba en su habitación, sosteniendo una carta entre sus manos y mostrando una expresión melancólica en su rostro. La carta era de su prometido, Lasias, quien le preguntaba de manera directa si lo extrañaba. Luella leyó las palabras una y otra vez, pensativa y algo conmovida, aunque intentara no mostrarlo. Lasias, en su particular estilo, había escrito: «No quisiera hablar de esto, pero si no lo digo, terminarás doblando la carta de frustración». Continuando con el mensaje, Lasias le informaba sobre un asunto importante. Habían encontrado al chico que había arruinado la fiesta de Xenia. Aparentemente, este joven había decidido testificar en el próximo juicio y declarar que tanto Doug como Dawson lo habían instigado a actuar. Luella leyó con atención cada línea, notando que el juicio será pronto y que al tener a Lasias involucrado en el proceso, todo seguiría según sus deseos. Al llegar a la parte final de la carta, sonrió levemente al leer la última pregunta de su prometido. «¿En serio no me extrañaste? Porque yo sí te extraño». Luella suspiró y tiró la carta a un lado, sabiendo que la información contenida en ella le ayudaría a avanzar en sus planes. Con esos datos, podría recuperar fácilmente la mina de diamantes y, motivada por la posibilidad, decidió que debía informar rápidamente a su amiga Xenia sobre todo lo sucedido. Luella tomó papel y pluma y comenzó a escribir con determinación. «Xenia, soy Luella. Atrapamos al ratón de Dawson. Tarde o temprano el barón Doug será llevado a juicio y, por supuesto, el nombre de Dawson aparecerá ligado al de Doug. Eso por sí solo será un golpe duro para él, considerando que sigue en la contienda por la sucesión familiar. Quizás no sea un golpe tan decisivo, pero ha abierto una grieta, por pequeña que sea, en sus planes. Y créeme, solo necesitamos ese pequeño espacio para dar el siguiente paso». Estaba decidida a aprovechar cualquier ventaja, pensando en cómo ese momento de debilidad de Dawson podría ser el principio de su caída. Con eso, se propuso guiar a Xenia en cómo debilitar a Dawson y al mismo tiempo fortalecer su propia posición dentro de la familia. Justo cuando estaba a punto de detallar el siguiente paso en su carta, alguien tocó a la puerta de su habitación. La criada apareció en el umbral de la puerta y, tras una breve pausa, anunció con voz suave que tenía algo importante que contarle a su señora y, si no era molestia, le gustaría poder pasar. La seriedad en sus palabras y su expresión cautelosa hicieron que Luella sintiera un ligero nerviosismo. Sin embargo, manteniendo su porte sereno, le indicó que entrara, aunque no podía evitar preguntarse qué será eso tan especial que necesitaba compartirle. Una vez dentro, Luella no tardó en preguntar con curiosidad: «¿Y bien? ¿Qué es lo que tienes para mí?». La criada, con una sonrisa enigmática y los ojos brillando de emoción, le aseguró que estaba a punto de recibir una sorpresa, algo que seguramente la llenará de alegría. La criada entonces sacó de entre sus manos un papel doblado con cuidado y se lo extendió a Luella con un gesto casi ceremonioso, haciendo que Luella se quedara perpleja. Al abrir el papel, Luella se quedó sin palabras. Era un dibujo hecho por Hirua, y su asombro se hizo evidente en su rostro. La criada, observándola, explicó con ternura que Hirua lo había dibujado especialmente para ella. Conmovida y ligeramente desconcertada, Luella tomó el dibujo entre sus manos y sus ojos se enfocaron en cada detalle, en cada trazo. Al verlo con detenimiento, notó que Hirua había retratado a los tres, a Lasias, a ella misma y a él, unidos en un cálido escenario de fantasía infantil. La criada, orgullosa de la obra del niño, comentó con entusiasmo: «Es impresionante, ¿verdad? El señorito realmente la ha dibujado con mucha habilidad, se nota cuánto cariño le tiene». Luella asintió suavemente, todavía maravillada y con el corazón agitado.
Pero en ese momento, y sin poder evitarlo, comenzaron a invadir su mente los recuerdos de las noches en que Hirua tenía esas terribles pesadillas que parecían no dejarlo descansar. La criada notó cómo la expresión de su señora cambiaba, y su voz tembló de preocupación. «¿Señora Luella? ¿Le sucede algo? ¿Por qué de repente se ve tan afectada?» Luella entonces alzó la mirada, y ocultando sus emociones bajo una sonrisa serena y feliz, le respondió que, en realidad, se sentía muy contenta. Susurró, cargado de ternura, que le gustaría enmarcar el dibujo y conservarlo siempre. La criada, animada por sus palabras, le aseguró que aún tenían algunos marcos vacíos en los almacenes y que irá de inmediato a buscar uno para que pudiera colgarlo. Una vez sola, Luella se quedó mirando el dibujo con una mezcla de emociones. Por un lado, estaba aquel Hirua alegre y cariñoso, el que le había dedicado un dibujo tan entrañable, y por el otro, aquel Hirua atormentado por pesadillas, el que en sus sueños parecía vivir miedos profundos que aún no entendía del todo. Sin dejar de observar el dibujo, se preguntaba con el corazón apretado, ¿cuál de esos dos Hiruas es el sincero? Más tarde, Luella se encontraba caminando lentamente por uno de los largos y elegantes pasillos de la mansión, mientras en su mente rondaban las preocupaciones que se había estado guardando. Se preguntaba, con una mezcla de angustia y resignación, quién hubiera imaginado que la situación terminaría poniéndole tanta presión, casi más de la que ella podía soportar. Mientras avanzaba, recordó la conversación con su criada, quien le había contado cómo Hirua había estado un poco decaído, afectado por no poder entrenar al aire libre debido a la lluvia incesante. Con una terquedad que la hizo sonreír levemente, el pequeño había decidido continuar su entrenamiento dentro de la mansión, improvisando el espacio para practicar, pese al mal clima. Luella suspiró, sabiendo que, como madre, tenía que detener ese impulso. Aunque apreciaba la dedicación de Hirua, no podía permitir que se excediera en su entrenamiento. Él aún era solo un niño. Al llegar a una de las habitaciones, Luella tocó la puerta suavemente, casi sin poder disimular el apuro en su voz mientras pedía permiso para entrar. Al escuchar la voz de su madre, Hirua, que estaba del otro lado de la puerta, sintió una felicidad repentina que le iluminó el rostro. Con una sonrisa radiante, le pidió que pasara, claramente emocionado de verla. Sin esperar un segundo más, Luella cruzó la puerta y corrió directamente hacia él, envolviéndolo en un abrazo cálido y protector. No podía evitar la ternura en su voz cuando comenzó a elogiarlo, mencionando lo increíble que había sido el dibujo que le regaló. Le contó, con una mezcla de orgullo y afecto, que había decidido colgarlo en un lugar especial donde todos pudieran verlo. De pronto, Luella notó la espada de práctica cerca de él y con un toque de preocupación le preguntó, «Por cierto, ¿estabas practicando esgrima tú solo? Si lo haces para cumplir mis expectativas, no es necesario que te exijas tanto, cariño». Hirua se quedó un momento en silencio, algo sorprendido, y luego, con una mirada firme, le respondió que no lo hacía por ninguna obligación, sino simplemente porque le divertía y le hacía sentir bien. Además, quería volverse fuerte, tan fuerte como su padre, y deseaba que fuera lo más pronto posible. Al escuchar esto, Luella sintió un alivio profundo y una felicidad que llenaron su corazón. Comprendió, finalmente, que su hijo no estaba entrenando para cumplir con las expectativas de nadie más, sino por un deseo genuino que venía desde su interior. Pensó en el futuro que imaginaba para él, y se dijo a sí misma que, cuando Hirua fuera lo suficientemente fuerte y lograra cumplir sus metas, podrá llegar a ser parte de los caballeros de Happert, tal como siempre había soñado. Sin embargo, una pequeña sombra de tristeza se coló en sus pensamientos. Se preguntaba si, al alcanzar esa fuerza y esa independencia, Hirua dejaría de necesitarla algún día. Aunque sabía que quizá ya no tendría un papel importante, en el fondo no podía evitar desear con todo su ser que aun cuando él ya no la necesitara, aún le permitiera estar a su lado. Hirua observaba con atención a su madre, sin poder apartar la vista de su rostro, y en su interior se preguntaba qué tipo de preocupaciones estaría cargando como para que pusiera una expresión tan seria y ensimismada. Algo dentro de él le decía que debía hacer algo para alegrarla, así que se decidió por abrazarla con fuerza, esperando que ese gesto le arrancara una sonrisa y le recordara que él estaba allí, agradecido de que hubiera venido a buscarlo. Mientras la abrazaba, pensaba que había algo importante que quería decirle desde hacía tiempo, aunque el solo pensarlo le llenaba de vergüenza. La indecisión lo hizo dudar, pero, respirando hondo, se armó de valor. «Tiene que ser ahora», se dijo a sí mismo, decidido a no dejar escapar la oportunidad.
Hirua tomó suavemente la mano de su madre, mirándola con un destello de timidez y valentía en sus ojos, y le dijo con voz algo temblorosa que tenía algo importante que contarle. Luella no pudo evitar sonreír al ver la expresión de su hijo, tan enternecido y al mismo tiempo decidido, y le preguntó con dulzura qué era aquello que quería decirle. Hirua sintió como su rostro se encendía y, tartamudeando levemente, comenzó a decir que cuando creciera, pero las palabras se le atoraron, y sin lograr terminar la frase, terminó pidiéndole, algo apenado, que entrenara con él. Luella lo miró divertida, enternecida por su intento, y le respondió que aunque no era tan fuerte como él pensaba, si su querido hijo lo pedía, ella haría lo mejor que pudiera. Hirua se ruborizó aún más, poniéndose rojo como un tomate, lo que provocó que Luella se preguntara si aquello realmente era lo que él quería decir desde un principio. Sin darle más vueltas al asunto, Luella lo rodeó con los brazos y lo apretó con cariño, deseando en silencio que ese momento especial pudiera durar para siempre. Unos días después, en una mansión distante, una voz sonaba desesperada, llamando de un lado a otro mientras buscaba ansiosamente al señor de la casa. Se trataba de Dawson, quien, con la expresión tensa, caminaba de un lado para el otro, cuestionándose en voz alta dónde podría estar el barón Doug. Cada minuto que pasaba lo ponía más nervioso, recordando que Doug le había asegurado que se encargaría de aquel niño. Y ahora, cuando más lo necesitaba, no podía contactarlo. En ese momento, un hombre se acercó por detrás y llamó su nombre, haciendo que Dawson diera un pequeño salto de sorpresa. Era el mayordomo de la mansión, quien le informó que lo había estado buscando por todas partes y que debía atender las llamadas, lo que hizo que Dawson resoplara, visiblemente molesto, exclamando que simplemente no lo había escuchado. Sin embargo, el mayordomo, al notar su agitación, le sugirió con calma que tomara una taza de té para tranquilizarse un poco, aunque Dawson, impaciente, ordenó que fuera al grano y le dijera lo que tenía que decir. Sin más rodeos, el mayordomo le informó que un invitado había llegado, y al escuchar eso, Dawson no pudo ocultar su sorpresa. Al principio, su rostro se tornó hosco, molesto, creyendo que el recién llegado era Doug, quien, según su percepción, había llegado demasiado tarde. Sin embargo, el mayordomo se acercó y le susurró algo al oído, lo que hizo que Dawson se quedara petrificado y asustado. ¿Quién dices que vino?, preguntó Dawson, apenas capaz de creer lo que acababa de escuchar. En ese momento, el mayordomo salió hacia la entrada principal, donde aguardaba el invitado, y con un gesto cortés le indicó que lo acompañará hasta la sala de recepción. El mayordomo avanzó con paso seguro, guiando al visitante a través de la elegante mansión, y al llegar, abrió la puerta con cuidado, invitándolo a entrar. Al otro lado de la habitación, Dawson esperaba, con una expresión mezcla de impaciencia y curiosidad, y en cuanto la puerta se abrió y vio a la figura del invitado, se incorporó de inmediato, preguntando por qué había decidido visitar a la familia Halney. Frente a él estaba Luella, la vizcondesa de Marshmell, quien había llegado sin aviso previo. Con la mirada afilada y el semblante tranquilo, Luella sostuvo su fría mirada y sin perder un segundo, le aclaró que ahora era la vizcondesa de Huppert. Ante sus palabras firmes, Dawson se estremeció ligeramente y, aún algo aturdido, se disculpó, con una mezcla de inquietud y respeto, preguntándole qué era lo que la había llevado hasta allí en ese preciso momento. Luella lo miró sin perder su porte y, con una expresión seria, exclamó que estaba decepcionada, dejando a Dawson en completo desconcierto. Él, claramente sorprendido y algo confundido, preguntó con voz temblorosa por qué razón ella sentía aquella decepción. Con un tono firme y directo, Luella respondió que su decepción se debía a lo ocurrido con el joven maestro de la familia Halney. Con voz pausada, pero cargada de firmeza, le explicó que, debido al escándalo en la reciente fiesta, la posición de su amiga Xenia se había visto afectada de forma considerable. Su estatus había caído en picada y la situación se agravaba por la incapacidad que había demostrado Xenia para manejar y coordinar a las personas en el evento. Luella, sin quitarle la mirada, afirmó con frialdad que, a raíz de ese incidente, estaba considerando cambiar de apoyo. Luella continuó, dejando claro que, si él no quería decepcionarla, debería actuar con determinación, pues ella estaba dispuesta a convertirlo en el próximo líder de la familia Hyland. Las palabras resonaron en la mente de Dawson, quien, aunque aún asustado y sin comprender todo del todo, intentó preguntarle por qué había decidido buscarlo precisamente en ese momento tan crucial. Luella, manteniendo la compostura, reiteró que estaba decepcionada de Xenia y que, en realidad, nunca había tenido la intención de apoyar a alguien que no cumpliera con sus expectativas iniciales.
Dawson no lograba comprender completamente las intenciones de Luella y se limitó a balbucear, preguntando a qué se refería con todo aquello. Con un tono claro y directo, Luella explicó que, desde el inicio, ella había querido apoyarlo a él, pues no era ingenua. A su parecer, lo más sensato era respaldar al candidato que tuviera mayores posibilidades de éxito. Añadió que su prometido, el duque de Huppert, no lo veía con buenos ojos, una afirmación que hizo que Dawson comenzara a temblar ligeramente. Se apresuró a explicar que había una razón por la que el duque de Huppert no lo apreciaba demasiado. Luella entonces le indicó que, en efecto, había una razón específica. El duque estaba sumamente molesto debido a la pérdida de su mina de diamantes, y lo consideraba a él responsable directo de ese percance. Dawson, recordando aquel problema en particular, murmuró en voz baja, como si intentara justificarse, que no había sido su intención en absoluto provocar la ira del duque. La protagonista, en cambio, estaba decidida a recuperar la mina de diamantes a toda costa, y le señaló que, si la situación continuaba tal y como estaba, nada mejorará para ninguno de los dos. Dawson, escuchando aquellas palabras, sintió que esta era una oportunidad única para él. Si lograba asegurar esa mina, no solo podría recuperar su posición, sino también conseguir el respaldo de Huppert, el cual le sería indispensable. Además, pensó que el barón Dog había desaparecido, perdiendo contacto con todos, y ya no había garantías de que el plan original siguiera funcionando sin problemas. Decidido a aprovechar esta nueva oportunidad, Dawson se convenció de que, si jugaba bien sus cartas, se convertiría en el próximo sucesor de la familia Hylne, consolidando así su lugar en el clan y asegurando su futuro como el nuevo líder indiscutible. Dawson inclinó levemente la cabeza, bajando la mirada como si pesara sobre él un peso invisible, y con voz contenida, le prometió a Luella que entregaría la mina si eso ayudaba a calmar la ira del duque Huppert. Luella escuchó aquella declaración con calma, sin perder su expresión calculadora, y aunque ya se había anticipado a esa respuesta, una sonrisa maliciosa asomó en sus labios. Sabía que había logrado exactamente lo que había planeado desde el principio. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides suscribirte a mi canal para más narraciones y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Más tarde, Dawson se encontraba sentado en un escritorio, sosteniendo una pluma y leyendo los términos del contrato que firmará para cederle la mina de diamantes. Una vez firmado, con una ligera vacilación, le extendió el papel a Luella, pidiéndole con algo de nerviosismo que hablara amablemente con el duque de Huppert sobre él, casi como si le rogara una recomendación que lo librara de cualquier represalia. Luella tomó el documento con elegancia y con un gesto seguro, se dio media vuelta sin decir mucho más. Antes de salir, se volvió hacia él y prometió que hablará favorablemente de él con su prometido, dejando a Dawson con una leve esperanza. Salió de la habitación suspirando ligeramente, un suspiro que parecía cargar el peso de la satisfacción de un plan perfectamente ejecutado. Mientras caminaba por el pasillo y observaba el contrato en sus manos, no pudo evitar reflexionar que Dawson era un idiota si creía que algún día podría convertirse en la cabeza de la familia Hylne. Para ella, era algo imposible, y no estaba dispuesta a permitirlo. Con determinación, se dijo a sí misma que haría todo lo necesario para que eso nunca sucediera. Con esto, se habían completado todos los términos del contrato, y por ahora no le quedaba nada más que hacer en ese lugar. Ya en su habitación, pensó en su hijo, Hirua, y en el hermoso cuadro que le había regalado. Decidida a mostrarle su aprecio, concluyó que debía darle algo especial como recuerdo, algo que pudiera conservar para siempre. Con una mirada nostálgica, observó el dibujo que Hirua había hecho, lleno de amor y ternura, y por un instante sintió una punzada de temor al pensar en separarse de él. Pero, al cabo de unos momentos, esa tristeza se transformó en resolución y decidió que el regalo sería algo que perdurara en la memoria de su hijo, para que siempre recordara cuánto lo quería. De pronto, una ligera sensación de picazón en la palma de su mano la distrajo de sus pensamientos. Miró hacia su mano y sintió cómo sus mejillas comenzaban a ruborizarse, como si una emoción indescriptible y maravillosa se apoderara de ella, llenándola de calidez. Mientras tanto, en el jardín de la mansión, Lacias paseaba tranquilamente, disfrutando de la suave brisa y el murmullo de las hojas a su alrededor. En medio de su caminata, escuchó que alguien lo llamaba, y, al voltear, vio a Luella acercándose rápidamente hacia él, con una expresión de alegría desbordante que lo tomó por sorpresa. ¿Qué te hizo correr tan rápido hasta aquí?, preguntó Lacias, con una sonrisa divertida al ver la emoción en su rostro.
Luella se detuvo frente a él, observándolo con una mezcla de amor y ternura, y en ese momento, supo con claridad lo que quería decirle. Lasias, con ternura y suavidad, acarició la cabeza de su prometida, mientras le lanzaba una mirada traviesa y le preguntaba cómo había logrado encontrarlo en medio de aquel amplio jardín. Luella, un poco nerviosa, tartamudeó una respuesta sin terminar, tratando de explicar la intuición que la había llevado hasta él. Y entonces, Lasias rió, exclamando alegremente que seguramente había sido el poder del amor el que la había guiado. «Es bastante útil», respondió ella, tocando el collar que llevaba al cuello, un collar que Lasias mismo le había regalado en una ocasión especial. «Es como si fuera una especie de brújula». Luego, sonriendo, le confesó que había notado que siempre lograba encontrarla cuando llevaba aquel collar, como si tuviera algún tipo de conexión secreta que lo guiara hacia ella. Esta revelación sorprendió un poco a Lasias, quien hasta entonces había preferido mantener ese detalle en secreto. No quería que Luella supiera lo mucho que se preocupaba por ella y cuánto significaba para él verla segura. Sin embargo, después de un breve momento de duda, le agradeció por usarlo cada día, y su voz se volvió más suave, como si aquellas palabras revelaran algo profundo. Ella le sonrió con ternura y le preguntó si podría hacer otro collar igual, uno idéntico al que ella llevaba consigo. Intrigado, Lasias le preguntó si acaso quería dárselo a Irua, con una leve sospecha en la mirada, como si se estuviera adelantando a la respuesta. «Sí», contestó Luella con un brillo especial en los ojos. «Quisiera darle algo único y especial. Este collar es el regalo más significativo que he recibido, y estoy segura de que a Hirua le encantará tener algo así». Lasias asintió y le aseguró que sin duda sería un regalo excepcional. Le explicó que el niño seguramente se llenará de felicidad con cualquier cosa que su madre le diera, y más aún si era un regalo tan especial. Luego, con una determinación natural, le dijo que llamará a un artesano de confianza, y si volvían de inmediato, él podría llegar para el atardecer. Sin embargo, Lasias se inclinó un poco, mirándola directamente a los ojos con una sonrisa traviesa y cariñosa. «Yo te di el regalo más significativo de tu vida, recuerda eso». Su tono era ligero, pero sus palabras llevaban una emoción sincera. La declaración de Lasias hizo que Luella se sonrojara al instante, con un tono intenso y cálido, como si el mundo se volviera más pequeño a su alrededor. No podía evitar sentir una mezcla de vergüenza y felicidad al ver que él siempre lograba poner esa expresión inocente en su rostro con tan solo un cumplido. De pronto, Luella se dio cuenta de un detalle curioso. Su prometido, Lasias, no llevaba un collar. Este pensamiento la hizo detenerse un momento, mientras reflexionaba sobre cómo un collar similar al suyo tendría un significado especial, algo que, sin duda, marcaría una conexión profunda entre ambos. Además, consideraba que cualquier cosa que él usara seguramente le quedaría bien, dado su porte y su elegancia natural. Sin embargo, su atención pronto cambió de rumbo y con cierta picardía le preguntó a Lasias si había estado jugando en el columpio de Hirua. Lasias, en un tono algo evasivo, respondió que solo había pasado por allí, sin dar demasiados detalles, pero Luella percibió su leve reticencia, cuestionándose en silencio por qué no parecía del todo cómodo con su propia respuesta. Aprovechando el momento, Lasias la invitó a subir al columpio, sugiriendo con una sonrisa sutil que podrían disfrutar juntos de aquel lugar tan especial. Mientras observaba a Luella, pensaba en lo mucho que le gustaba pasar tiempo allí, recordando cómo, cuando estaba a su lado, su mente encontraba una calma que en pocos otros momentos experimentaba. Aquella paz lo impulsaba a volver a ese sitio una y otra vez, como si aquel lugar guardara parte de la esencia de Luella. En ese instante, recordó las palabras que ella le había dicho poco antes, y una sensación de decisión y afecto llenó su voz. Con una mirada intensa y decidida, Lasias exclamó que Luella era, sin lugar a dudas, el mejor regalo que había recibido en toda su vida. Sus palabras, tan sinceras y llenas de emoción, lograron hacer que una cálida felicidad se extendiera por el rostro de Luella, quien con una hermosa sonrisa comenzó a columpiarse lentamente, dejándose llevar por la brisa. Lasias, mientras tanto, no podía apartar la vista de su prometida. La observaba con una mezcla de admiración y ternura, contemplando cada uno de sus gestos, cada rastro de alegría en su expresión. Ante sus ojos, Luella era un retrato de pura belleza, una visión que, por más que intentara, jamás lograría borrar de su memoria. Más tarde, una criada se acercó a Luella para informarle, con voz respetuosa, que el artesano ya había llegado y estaba esperando su indicación. Luella, sin perder un segundo, ordenó que lo dejaran pasar.
El artesano ingresó a la habitación con paso seguro, haciendo una reverencia formal ante la vizcondesa. Con un tono de respeto e intriga, levantó la mirada y le preguntó con amabilidad: «Entonces, ¿en qué puedo servirle hoy, mi señora?». Su tono reflejaba la curiosidad y el entusiasmo de alguien que estaba listo para recibir un encargo especial. Luella, con una mezcla de emoción y seriedad, le explicó que quería encargar un collar exactamente igual al que llevaba en ese momento. Su intención era darle el mismo diseño a su hijo, un detalle especial que lo conectara con ella. Mientras le describía con precisión cómo debía ser el collar, el artesano la escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente mientras tomaba nota de cada especificación con esmero. A pesar de su entusiasmo, Luella no podía evitar sentirse un poco preocupada por el tiempo que tomaría la elaboración del collar. Por eso, en un tono de genuina inquietud, le preguntó cuánto tiempo creía que le llevaría completar el trabajo. El artesano, al notar la importancia del pedido para la vizcondesa, respondió de inmediato y con seriedad, asegurándole que hará todo lo posible para que estuviera listo en el menor tiempo posible, aunque sin comprometer la calidad. Con la determinación que la caracterizaba, Luella insistió en que no debía demorarse, aunque le pidió un favor particular sin que su prometido, el duque, se enterara. El artesano, un poco sorprendido pero sin dudar de su compromiso, le aseguró que haría lo necesario para respetar sus deseos. No sería difícil mantener la discreción, pero ¿hay algún otro detalle en el que pueda ayudar?, preguntó con profesionalismo. La vizcondesa le dio una sonrisa tranquila y le indicó algunos detalles adicionales para el encargo, mientras él la escuchaba atentamente, demostrando que estaba comprometido en cumplir sus expectativas. Luego de esta breve conversación, Luella le dijo que no necesitaba apresurarse. Quería que el trabajo se hiciera con el cuidado necesario, algo que el artesano apreció y a lo que asintió con respeto, sintiéndose a la altura del desafío. Tras despedirse, el artesano salió de la habitación, mientras Luella, en un impulso de organización, se dirigió al almanaque de su despacho para marcar el día de la entrega y así tener control sobre el avance del encargo. Unos días después, Irua cargaba una canasta casi rebosante de emoción. Su entusiasmo era evidente en la expresión de su rostro, y con una sonrisa radiante, preguntó curioso: ¿Mi madre hizo todo esto? La pregunta llevaba un toque de asombro y una pizca de ilusión en su voz. Luella, esbozando una sonrisa tranquila, le respondió amablemente que había sido Jane quien había preparado todo con cariño para él. Sin esperar más, Hirua no pudo resistirse y comenzó a probar las galletas que Jane había hecho especialmente para él. Cada bocado era disfrutado con auténtico deleite, y mientras masticaba con entusiasmo, sus ojos brillaban como si fuera el mejor manjar del mundo. Luella, observándolo con ternura, aprovechó el momento para ofrecerle un poco de leche, completando así el momento de merienda. Hirua aceptó la bebida con una sonrisa agradecida, encantado de tener algo que acompañara sus dulces. En medio de su entusiasmo, el niño tomó algunas galletas y, con una generosidad natural, le ofreció una a su madre. «Mamá, también come conmigo», le pidió en un tono lleno de cariño. Luella no pudo evitar esbozar una sonrisa de alegría, enternecida por el gesto de su hijo. Aceptó la galleta con agradecimiento y empezó a probarla, saboreando el esfuerzo que Jane había puesto en cada galleta, al tiempo que disfrutaba del momento compartido con Hirua. Después de terminar todas las galletas, el niño se quedó en silencio unos instantes, como si estuviera intentando reunir el valor para decir algo importante. Bajó la cabeza, y su expresión se volvió un poco tímida mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, después de un momento de silencio, Hirua levantó la mirada, y en un tono rápido y nervioso, dijo que no era nada, disimulando el motivo de su incomodidad. Luella, al ver que su hijo se retractaba de lo que parecía un pensamiento importante, se sintió un poco decepcionada, aunque trató de no mostrarlo demasiado. Entonces, con una sonrisa cálida, Luella decidió cambiar de tema y le mostró un pequeño objeto, diciéndole con ternura: «Hirua, ¿podrías echarle un vistazo a esto?». El niño aceptó el regalo con curiosidad, tomando entre sus manos lo que parecía ser algo especial. Al observarlo más de cerca, preguntó con interés qué era aquello que su madre le había entregado. Luella, aún con una sonrisa sincera en su rostro, le explicó que era un regalo especial, algo que había preparado para agradecerle el hermoso dibujo que él le había hecho tiempo atrás. Las palabras de su madre tocaron el corazón del niño profundamente, y sin poder contenerse, Hirua comenzó a llorar de felicidad. La emoción de aquel momento quedó grabada en su expresión mientras abrazaba el regalo, sintiéndose apreciado y amado por el esfuerzo de su madre. «Tu apoyo significa mucho para mí»,
No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte el próximo video, que llegará muy pronto. Hasta la próxima.